Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de los tutoriales de AutoCAD 2014. Y en este parte del tutorial vamos a ver de forma muy general lo que es acotar en el AutoCAD. Acotar siempre es una tarea bueno, pues que se realiza cuando ya estamos terminando el dibujo. Prácticamente sabemos los tamaños de los rótulos, tenemos todas las ideas muy claras y lo único que, bueno, pues añadimos unas medidas al objeto que hemos dibujado para poder, digamos, que la gente lo entienda correctamente o, como en el caso nuestro, en este ejercicio, que lo hemos dibujado otra vez. Bien, entonces ahora vamos a pasar a el AutoCAD y el primer paso que tenemos que hacer, igual que lo hicimos con los textos, tenemos que definir el estilo de cota. Acotar lo tenemos aquí en esta pestaña. Este sí que es una, digamos, parte del AutoCAD que siempre, digamos, podemos tener acceso a ella en cualquier momento. Bueno, pues incluso veis que cuando vamos al tema de acotar tenemos el tema del texto que está justo con el propio área de acotado, y aquí es donde tenemos, digamos, la parte que le corresponde a la definición de las cotas. Bien, entonces, como veis, lo que hice fue picar este icono y lo que este icono me da acceso a unos estilos de acotado. Los estilos de acotado están asociados a los estilos de texto, pero no son idénticos. Bueno, entonces tenemos estándar y tenemos ISO 25. Bien, vamos a usar el estándar. Bueno, ¿y en qué consiste el uso este? O más que usar, entender y editar. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, he elegido el estilo, ahora le voy a decirle modificar. Entonces, accedo a ya la ventana principal de todo el tema del sistema de acotado. Bien, entonces, aquí la única cosa que podemos hacer es primero ir al texto y a partir de la definición del texto empezamos a ir hacia atrás y definir el resto de los elementos. Es decir, primero tenemos que saber cuánto va a tener de altura, por ejemplo, el texto de la cota, y luego vamos a definir, por ejemplo, pues el tamaño de las cabezas de las flechas, la separación que hay aquí entre el objeto y la línea de cota, y bueno, pues hay muchos detalles. Vamos a ver esto un poco más bien de una forma muy sencilla. Bien, y luego, muy importante en el tema del texto es que pongamos ya el estilo de acotación, o sea, el estilo de texto que hemos creado para acotar. Así que vamos a desplegar esto y os acordáis que hemos creado uno que se llama cotas. Bien. El tamaño, la altura del texto es del 0,18, ¿de acuerdo? Y no vamos a entrar mucho, solamente vamos a volver atrás. Símbolos y flechas. Tenemos aquí activado en el AutoCAD pues unas terminaciones de las líneas de acotación. Aquí tenemos un montón de terminaciones, pero esas terminaciones no se ponen de forma arbitraria, sino que se colocan dependiendo de qué es la disciplina. Es decir, la ingeniería mecánica no es igual que la ingeniería civil, no es igual que la arquitectura, y por ejemplo, pues cada una de ellas tiene su forma de terminar ese tema de las líneas de acotación. Bien, para arquitectura lo que vamos a usar es el tipo oblicuo, no grueso, oblicuo normal. Bien, y automáticamente el AutoCAD cambia el principio y el final.
¿Veis, por ejemplo, ahora el tamaño de la flecha es 0,18, que tiene la misma altura que el texto? Eso no está bien. Generalmente yo recomendaría que el tamaño de la flecha fuera la mitad de la altura del texto. Por ejemplo, pues era 18, pues vamos a ponerlo 0,1. Bien, luego, líneas. Las líneas son esas líneas que tenemos aquí dibujadas en blanco. Una gran ventaja que tiene este sistema es que realmente tú previsualizas el texto que vas a utilizar. Por ejemplo, el color es por bloque. No, voy a ponerlo por capa, por ejemplo. Y luego el tipo de línea. Bueno, pues veis que el tipo de línea es continuo, por ejemplo. Y el grosor de línea por capa. Bien. Ampliar los trazos. ¿Qué significa eso? Pues sacar las líneas de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a darle un poquitín. 0,5. Veis que salen en la parte esta un poco. Bien. Intervalo de línea base es esta distancia. Por ejemplo, la voy a poner 0,2. Y también puedo quitar las líneas de cota, dejar solamente las medidas. Bueno, desfase desde el origen. Esta es la separación, esta es la distancia. 0,05. Bien. Y entonces digo aceptar. Yo ya... todo esto es configurar el texto de cota para que, digamos, luego a la hora de aplicarla, ya yo no pienso. Y es muy interesante el tema del estilo porque os permite en cualquier momento cambiar radicalmente otra vez todos los detalles de la línea de cota sin necesidad de repetir la acotación. Bueno, bien, aquí líneas de referencia le voy a poner por capa. Bien, y luego ampliar línea de cota le voy a poner la mitad. 0,9. Vais a ver que va a disminuir de tamaño. Veis que se ha reducido el tamaño. Incluso deberíamos ponerla más fina, más cortita. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya hemos definido el estilo. Todavía no pasa nada. Ahora vamos a acotar. Bien. Y le digo, definir actual recomendación, a pesar de que la última cota editada por el administrador de estilos de las cotas es la cota, digamos, actual. Pero es preferible seleccionarla y decir definir actual. No vamos a perder nada y vamos a evitar errores. Bien, entonces voy a acotar la primera distancia. Bien, entonces aquí en la orden acotar tenemos diferentes órdenes de acotar. ¿Veis? Por ejemplo, yo puedo acotar el radio, puedo acotar el diámetro, puedo acotar un ángulo, puedo acotar en una línea inclinada y puedo acotar una línea en horizontal. Pero no solamente es eso. Tengo aquí una función muy interesante, que es acotar o cota por línea base. ¿De acuerdo? Pero vamos a acotar esto primero. Bien, 1, 2 y voy y acoto. Muy pequeña la letra. Bien, bueno, pues entonces nos tenemos que volver otra vez al estilo y modificar un montón de cosas. Bien, yo al principio me he fiado de la gente de AutoCAD, pero resulta que no son de fiar. Tengo que, bueno, pues volver a ponerle todas las medidas. Bueno, pues entonces nosotros la medida más pequeña era 2,5. Pues voy a ponerle, por ejemplo, 2. Voy a multiplicar todo por 10. Bien, entonces ahora voy a volver a los símbolos y las flechas. Bien, entonces ahora el tamaño de la flecha es 0,1. En vez de 0,1 voy a ponerle un 1.
Bien, ya empieza a ser algo... marcas de centro, voy a ponerle 900 no, pero 9 sí. ¿Es mucho? Vamos a ponerle entonces, por ejemplo, 3. ¿Veis? Entonces yo puedo ya marcar el centro de un círculo perfectamente. Bien. Por ejemplo, en las líneas. Ampliar los trazos. Bien, bueno, pues ampliar los trazos en vez de 0,05, pues por ejemplo lo ponemos 0,5 y intervalo en línea base en vez de 0,2, pues bueno, pues lo pongo por ejemplo 0,5 también. Y aquí en ampliar líneas de cota, pues le pongo 0,5 y 0,5. Y entonces, bueno, pues ya me adapto más a la altura del texto. Bueno, desfase de línea de cota, esto es otra opción que la veremos luego. Bueno, líneas, entonces, tengo ampliar trazos, 0,5. Intervalo línea base, 0,5. Ampliar línea de cota, 0,5. Desfase desde origen, 0,5. Altura del texto, 2. Estilo, cotas. Es el color del texto por capa. Tenemos que asegurarnos de que todo está por capa. Bien, una vez que lo hemos definido así, aceptar, ¿de acuerdo? Y cerrar. Y veis que aparece de repente la cota acotada. Lo que pasa es que me sale este problema, que es un redondeo muy fuerte. Bien, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Otra vez en modificar y aquí en unidades principales. Bien, en unidades principales veis que hace un redondeo de 0,0. Bueno, pues vamos a quitarle todos estos redondeos y solamente le vamos a decir que me haga un redondeo de el 0,0. Y luego la precisión también 0,0. Para que no nos dé valores muy grandes. Bien. Le digo aceptar, cerrar. Ahora queda muchísimo mejor. También puedo suprimirlo del todo, porque son valores enteros. Entonces voy a volver, modificar, y aquí le voy a decir 0. Aceptar, cerrar. Entonces veis que la cota ya es una cota, digamos, limpia. Bien, luego tenemos lo que hemos dicho, cota rápida y continuar. Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, continuar? Bueno, es decir, cuando yo quiero hacer una acotación continua, sin parar, le doy a continuar. Y entonces veis que lo que ha hecho el AutoCAD es que caza la última cota y me permite ir a la siguiente. Entonces, bueno, pues 30 y luego voy a 34 y luego voy a 12. Bien, cuando ya termino la línea horizontal, pulso intro y pulso intro y luego voy y acoto en vertical. Y fijaros en que el AutoCAD me coloca el texto siempre en horizontal. Bien, bueno, pues entonces ahora voy a acotar la pieza de abajo. La pieza de abajo, por ejemplo, pues voy a acotarla solamente el total porque tiene la misma longitud. Y luego voy a medir la misma altura. Y por cierto, yo puedo separar el texto a una distancia, perdón, la línea de cota a una distancia a la que quiera. Por ejemplo, esto 1 no. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Muy cortita. Vamos a acotar de nuevo.
ejemplo, esa distancia, según la lectura que estamos haciendo, posiblemente son 10 unidades. Bien, lo dejamos así. Luego lo podemos ajustar porque nosotros, por cierto, si no nos gusta cómo tenemos la cota, la podemos seleccionar. Veis que tiene unos puntos de control. Los puntos de control estos nos permiten desplazar la cota y reajustarla, por ejemplo, para ponerla más igual en todas partes. Generalmente hay que separarse un poco del objeto para que la cota quede bien. Si nosotros queremos distinguir entre, por ejemplo, los elementos de la cota, lo que vuelvo es a el estilo y me paso al texto de cota y, por ejemplo, me dice color del texto, pues digo, por ejemplo, por bloque y le digo aceptar. Entonces vais a ver que hace contraste la línea de cota con el texto de la cota. Bien, entonces ya tenemos estas distancias, 30 y 50 y 91.